presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas en este 2026. Ya se acabó el 25. Estamos iniciando el 26, primer programa del año. Y pues estamos entrándole ya al octavo año ya prácticamente del programa. Y eso nos da mucho gusto. Porque bueno, un proyecto que comenzó amable y sencillo, se ha permanecido ya durante muchos años. Y bueno, esta mañana me complace mucho tener en este programa a alguien pues muy querido, respetado por toda su información, toda su experiencia, todo el manejo en materia electoral que tiene el doctor Bernardo Zurita. Bienvenido, de verdad. Gracias por estar Muchas aquí gracias, con nosotros. al contrario, por invitarme a tu programa, por poder llegar a tu auditorio y poder expresar algunas opiniones sobre este Claro asunto, que sí. ¿no? Y tu espacio totalmente libre y sabemos que aquí no hay cortapisas. Y pues Diego, bienvenido de nuevo igual, que bueno, ya es parte de la familia del Tú Cómo Lo Dirías y que este año que arranca, pues sea exitoso para todos y recordemos, aquí en este programa se cree en la gente joven, se apoya mucho a la gente joven y vamos a tener muchas cosas este año para la gente joven precisamente. Ya estaremos comentando una serie de proyectos y otras que ya son realidades. Pero bueno, Diego, pues bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Qué bueno iniciar el año con ustedes. No, pues gracias, bienvenido aquí, este programa siempre tu espacio. Y pues Rubén de casa, Rubén Villegas, igual bienvenido y igual exitoso este año. Y pues vamos a iniciar con este programa. Y hoy vamos a hablar precisamente de algo que va a ser, que ya es primera plana, ¿no? Desde finales del año pasado, en que se comenzó a hablar de la reforma electoral, la urgente reforma electoral como nos la planteaban, y por otro lado decían, le vamos a meter mano y va a ser una reforma profunda y le vamos a dar un trato igual que el de el Poder Judicial, fue lo que por ahí se mencionó. Y bueno, pues vinieron e hicieron una serie de reuniones, hubo espacios, hubo conversatorios, en fin, se estuvo analizando este tema de la reforma electoral. Sin embargo, Bernardo, tú me dices si está mal la apreciación, como que esto ya más fue escaparate, fue como esa vitrina donde quisieron demostrar democracia, pero que ya hay elementos dados, hay elementos hechos. ¿Tú cómo lo percibes? Sí, mira, y es lo que te quería comentar, vamos a decirlo como antecedente de esta reforma, es una reforma, vamos a decirlo así, muy cantada y muy planchada. Muy cantada porque es la reforma que deja pendiente López Obrador, Claro. que no pasó en la Cámara, no pasó en las cámaras, porque no tenía la mayoría calificada, y entonces queda como pendiente de su plan C. Uh-huh. Y entonces realmente lo que estamos viendo es el regreso de esa reforma, pero ya en el periodo Sheinbaum, pero que es algo que la mayoría en el poder pues ya tiene armado desde aquel entonces y que lógicamente Sheinbaum quiere imprimir su propio sello y además ha habido suficiente tiempo para darse cuenta de varios elementos que no podían ser, ¿no? Y entonces lo que ha hecho es soltar una serie de propuestas con la idea de decir, señores, en este punto podemos negociar, en este punto podemos dar un poco marcha atrás de la propuesta original, etcétera. Y sí, para vestir la reforma, pues se abrió un foro, ¿no? Bueno, un foro macro, pero con foros regionales, estatales, para vestirla, ¿no? Pero en donde hay que ser muy claros, en realidad
varios de los elementos de la reforma pues ya están muy decididos, ¿no? Sí, claro. Están muy cantados por dónde va a ir el asunto y ha habido ciertas filtraciones para darse cuenta en dónde sí y en dónde no va a haber la posibilidad de que la mayoría pues negocie y dé marcha atrás en algunas cosas, sobre todo con los tiempos. Claro. Mira, hay un punto que acaba de surgir hace poco, la gente se le olvidó, que el año que viene, los 3 últimos consejeros del periodo de 9 años ya se van. Se van, claro. Al irse ellos, la actual Cámara de Diputados tiene, de acuerdo a la actual ley, la facultad de proponer y nombrar a los 3 que van a sustituir. Y si lógicamente tienes una mayoría calificada, pues cuanti más vas a nombrar a los 3 de tu lado. Con esto, el Consejo General del INE actual va a pasar a control del grupo mayoritario. Claro. Porque entonces ya no, ahorita me parece que están aproximadamente 6-5, 6 opositores, 5 de este lado, incluyendo a la presidenta, y ahora pasaría esos 5 más otros 3, pasaría a 8 del partido mayoritario y sus aliados, y entonces ya tienes una mayoría ya fácil, sin grandes problemas, en el INE, que además ha avanzado y ha caminado, donde ya la oposición se ha ido atemperando, dándose cuenta de que, bueno, ya no son las condiciones anteriores y por lo tanto ya más negociado, más platicado y los volúmenes se han bajado en el instituto. Claro. Diego, ¿tú cómo percibes esta situación de esta reforma que ahora nos alcanza? Híjole, mira, como lo decía aquí el doctor, yo creo que sí es una reforma negociada, pero más que negociada, una reforma planchada y astuta, donde vieron los errores del plan A y del plan B de Andrés Manuel. Como decía el doctor, en el plan A la oposición vetó esta iniciativa del Ejecutivo y ahí fue marcha atrás, ¿no? Y en el plan B, que volver a recordar un poco, fue el Poder Judicial quien vetó esta iniciativa, ¿no? Y ahora, pues, con este plan C, con este plan más bien de trampa que trae la presidenta, pues es aprender de los errores que tuvo Andrés Manuel y venirlos a planchar acá, ¿no? Ya tenemos una mayoría simulada en el Poder Legislativo, también ya tenemos tomado el Poder Judicial, entonces ya no vamos a poder vetarlo ahí tampoco, porque ya está clara la instrucción, y ahora pues simplemente es soltar la reforma para ver qué viene, ¿no? Ahora, la particularidad que muchos aplaudían, que yo critico sinceramente, son estos foros de consulta, porque a manera de reflexión que hemos venido diciendo constantemente en programas anteriores, en México la participación ciudadana es una de las simulaciones más grandes que puede existir, ¿no? Existen estos mecanismos de participación ciudadana, sin embargo no son vinculantes. Entonces ese es el problema, ¿no? Lo hablábamos en programas pasados con esta escalera que me gusta mucho, la escalera de Sherry, que ponía los escalones de la participación ciudadana, ¿no? Aún estamos en el escalón en donde estamos haciendo consultas, pero no por hacer la consulta a la ciudadanía significa que nos están verdaderamente escuchando, ¿no? Hago como que te escucho y hago como que voy a hacer algo con tus opiniones, cuando en verdad yo ya sé que la plana está más que planchada y sé por dónde van a venir estas situaciones. Está preocupante esta reforma electoral, porque viene a no solamente a querer a lo mejor quitar un poco la autonomía de este instituto, sino también a quitar ciertos mecanismos que son muy funcionales hoy día para la democracia en México. Claro. Rubén. Pues
vamos de retroceso, ¿no? Yo creo que, y lo vemos desde la crisis de los partidos, una de las funciones principales de los partidos sería la formación de ciudadanía, educar al pueblo para el ejercicio ciudadano, para el ejercicio democrático. Sin ciudadanos no hay democracia. Entonces, y en los partidos sin militancia bien estructurada, bien formada, tampoco hay. Entonces, hoy nuestros partidos son propiedad de alguien, de una familia, de un grupo, de un mesías, de quien tú quieras. Entonces, responden a los intereses de sus dueños y está muy lejos del sentir ciudadano. Vimos la captura del instituto con la presidenta y después del tribunal con la caída de quien lo presidía. Y sí, como dice el maestro Bernardo, este instituto le dice no a la mayoría absoluta que quieren, pero el tribunal lo corrige y dice sí, cómo no. Y si la ley te dice que hay un 8% de más representación de los diputados que tienes para la representación proporcional, era aplicable al partido mayoritario y el tribunal se lo aplica a 3 partidos. Uh-huh. Entonces el 8 se vuelve 24 y de una oposición que obtiene un 46% baja a 26. O sea, es terrible lo que hace el tribunal y afecta a los equilibrios. Y nosotros veníamos de 5 o 6 legislaturas donde el poder ejecutivo, el partido en el poder, no tenía, era primera minoría, no era mayoría, no tenía mayoría. Y eso obligaba a negociar con todas las fuerzas políticas. Cuando artificialmente el tribunal le da esta mayoría calificada al partido en el poder, el partido se impone y dice que el pueblo, ese 54% que es el pueblo para ellos, les dio la facultad de hacer lo que quisieran, ¿no? Yo creo que hay muchos de ese 54% que hoy no están con el régimen, que se dieron cuenta que se equivocaron. Pero el régimen va destruyendo el Estado, va destruyendo las instituciones y va destruyendo la Constitución. Entonces, yo creo que la participación ciudadana podría salvar a este país. La elección del 21 tendría que ser clave, pero las condiciones en las que se está dando la competencia, el Estado intervino directamente y el dinero del crimen organizado en 18 y en 24 fueron determinantes en los resultados. Ya sin estos ya con una oposición disminuida, una ciudadanía en parte resignada, ¿qué puedes esperar? Y es interesante porque estamos ante un panorama que a mí me llama la atención. ¿Qué puede esperar realmente México si hacemos caso, por poner números, a encuestas? Tenemos el 32% hoy día de personas con intención de voto hacia el partido oficial. Tenemos el 22% hacia Acción Nacional. El 19%, y aquí viene el dato interesante, para independientes, que nunca se había visto un porcentaje tan alto en candidatos independientes. Y después viene el PRI con el 9% de intención de voto y abajo PT y Verde que no alcanzan ni el 1%, ¿no? Eso es lo que ahorita las encuestas están planteando. Pero por otro lado también tenemos la participación ciudadana. Vemos que solamente el 6% de la población de este país tiene una participación activa en partidos políticos. Entonces, si hacemos caso a esos números, ¿no? Y ahí le metemos el tema de las plurinominales, ¿qué es lo que va a pasar con el ejercicio del poder en este país, hablando de partidos políticos? Bernardo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, mira, déjame aclarar una cosa. Yo siempre he sostenido que hay que diferenciar entre lo que es la votación que se saca en las urnas uh-huh. y la participación política. Porque en todo régimen, en cualquiera, nunca son iguales. Sí, claro. Una cosa es que el ciudadano vaya y vote, y el ciudadano común y corriente de masas, de mayorías o minorías, pero la gran mayoría de la población que vota, vota
y no se vuelve a meter hasta los 3 años. Ujú. Considera la gran mayoría que con su voto hasta ahí llegó su participación, y más en un régimen como el nuestro, considera que los líderes partidarios ya él les dio su voto y ellos serán los encargados de hacer y decidir las cosas, y si me dan, estoy contigo, no me dan, pues me cambio y voto para la siguiente por el otro. Entonces el problema radica en que cuando hablamos de porcentajes en las encuestas y en los resultados electorales, tenemos el voto masivo, el voto de la población, pero no la participación política. Claro. La participación política siempre son las élites de cada grupo, siempre son las representaciones de cada partido, y se concentran en los partidos, aún en los propios partidos. No toda su base social participa. Claro. Quien participa son los dirigentes, los líderes de todos los partidos, de todos. Por eso tenemos fenómenos de partidos que llevan 30 años con el mismo dirigente, ¿no? Sí, claro. Por ahí, ¿no? Ahí está el PT que tiene a Anaya, toda la vida ha sido el dirigente, ¿no? Bueno, entonces aquí hay que entender, si uno quiere hacer un análisis serio y profundo de cómo está la correlación de fuerzas, tenemos que entender esa diferencia entre la participación ciudadana en las urnas y quién participa verdaderamente, permanentemente en los asuntos políticos, electorales, si se quiere, ¿sí? Entonces, ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hasta se pueden dar síntomas de que un partido más pequeño tenga más militancia. Ujú. Y un partido más grande a lo mejor tiene menos militancia que ese partido y tiene menos gentes. Esto lo podemos ver mucho en los cuadros que les llamamos de liderazgo, donde si tú ves que se reciclan los mismos, dices, ese partido, su élite es una élite pequeñita. Claro. Son los mismos siempre, ¿no? Te vas al Partido Verde, por ejemplo, pues es la familia Martínez, ahí está, Sí, ¿no? claro. Claro. Son ellos y tienen años y años y años, ya décadas, manejando al partido, ¿no? Sí. Entonces algunos partidos incluso hasta como negocio familiar, ¿no? Entonces, claro, su participación, su real participación y a la que convocan a la ciudadanía es mínima, acercándose a lo nulo, digamos. No me refiero en específico al verde, ¿no? Me refiero a en general. Claro. Nunca hay una igualdad entre la participación política y la ciudadanía que vota por esos partidos. Entonces, por ahí, para que le tomemos la medida exacta a las encuestas. Claro. Yo siempre he sido un escéptico de las encuestas, porque hay en la historia de este país y de otras naciones, hay ejemplos de que las encuestas dicen una cosa y los resultados dicen otra. Acuérdense cuando la señora Chamorro llegó al poder en Nicaragua. Las encuestas, todas las encuestas, no había una sola encuesta que dijera que ganaba la señora Chamorro. Todo el mundo decía que los sandinistas ganaban y aplastaban. Viene el día de la votación, sorpresa, gana la señora Chamorro en las urnas. Entonces, con las encuestas hay que tener cuidado, pinzas para interpretarlas. Quién las hace, quién las paga, ¿no? Cómo se hacen, tipos de muestras, todo eso que interviene para que una encuesta pueda tener peso real, ¿no? Porque por eso encontramos encuestas donde dicen que va a ganar fulano y pues eso, son tomadas de pelo, ¿no? Claro. Entonces, eso. Y por el lado de los plurinominales, yo en lo personal no creo, comentábamos hace ratito fuera de cámara, que yo no soy partidario de la desaparición de los plurinominales como tal.
Yo tengo una posición mucho más radical, ¿no? Sí, claro. Yo digo, esta es mi posición, los plurinominales, como están ahorita, deben desaparecer los 200. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es que regresemos a tener 300 diputados de mayoría. Claro. Ahí sí no estoy de acuerdo. Mi propuesta es muy clara. Mi propuesta es, tenemos 500, conservemos los 500. Los 500 que se queden. ¿En qué distribución? En la distribución que tiene cada estado. ¿Sí? Ahorita, por poner un ejemplo, el Estado de México tiene 40 distritos federales. La Ciudad de México tiene 26, me parece. 22. Entonces, ¿verdad? 22. Entonces, conservemos esa proporción en todo el país, incluyendo a los que proporcionalmente les corresponderían para hacer los 500 diputados. Y hagámoslos, ahí yo coincido con esa propuesta, hagámoslos a todos de representación proporcional. Los 500 se van a la representación proporcional por estado y el resultado de la votación. Y entonces sí, no necesitamos plurinominales como ahorita. El plurinominal tiene una gran desventaja, como tal ahorita. Se monta sobre los de mayoría. Se monta sobre la votación del partido y no de la votación del candidato. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy plurinominal, como soy el compadre o como este señor de San Luis Potosí, soy la esposa del gobernador, pues me monto en eso y aunque nadie me conozca, nadie que venga a campaña, yo no haga campaña, ni siquiera me paro en un solo día para hacer campaña. Ya tengo Y curul. ya tengo mi curul porque yo estoy en la lista de los plurinominales, porque los plurinominales pues son decididos por las élites, ¿no? Entonces esto es lo que ha pasado en México. Yo meto al plurinominal a quien sea. Cuando los plurinominales eran los nacidos para perder, nadie quería ser plurinominal. Porque decían, no, pues eres nacido para perder. Ese partido va a sacar cuando mucho 5 diputados. Entonces, si vas en el 7, pues ya perdí. Sí. Tú ya no vas a llegar. Eres nacido para perder, eres nacido de relleno. ¿No? Y cuando crecieron, y entonces todo el mundo veía que sí podían llegar y que sí había mayor representación, entonces sí, voy a meter a mi compadre, mi amigo, mi etcétera, para que esté ahí asegurado su lugar. Y entonces, aunque no haga campaña, no ponga un quinto, nunca vaya a reunir nada, pues ya lo metimos ahí. Entonces ese es el problema de los plurinominales. Pero desde mi punto de vista la solución no es, los quito y regreso hace más de 30 años, cuando la Cámara era de 300 diputados de mayoría. Eso va a meter en un brete, si queda de esa forma, va a meter otra vez en un brete al país, porque entonces vamos a tener supermayorías infladas, porque el que gana en un distrito gana todo. Sí, claro. Entonces yo puedo ganar por un voto y el 49% restante no tiene representación. Y entonces un partido pequeño se va así en todos los distritos, no gana ninguno, pero resulta que puede tener hasta un 20, 30% de la votación nacional y no tiene representación, porque en cada distrito es pequeñito. Y le ganó otro, en uno le ganó el azul, en otro el verde, en otro el amarillo, el naranja, el rojo, el morado, ¿sí? Y entonces el partido que queda en segundo lugar por un voto pierde todos sus votos. Entonces yo creo que eso es totalmente incorrecto. Los sistemas europeos, la representación, por ejemplo en Italia la representación es totalmente proporcional. Todos se van en un listado nacional a la votación. Cada partido pone sus listados. Estos son, si van a ser 500, aquí están mis 500. Y todos se van a confrontar. Al final, a ver cuánto sacaste de votación. Pues que saqué el 20%, te toca el 20% de los 500 diputados.
que saque el 50%, te toca el 50%. Y entonces sí, lo que acaba de decir Rubén, ningún partido es ahorita mayoritario. Todos hay una minoría más grande y hay puro minoritario. Bueno, pues entonces así se integrará la Cámara. Por la mayoría más grande tendrá la proporción mayor y así sucesivamente. Y entonces esa minoría más grande se verá obligada, aunque sea mayoría para gobernar, se verá obligada a negociar con los otros partidos para poder integrar mayorías, para aprobar leyes. Entonces, ese es el asunto. Yo creo que por ahí va el tiro. Y sí me parece totalmente correcto, debo subrayar, que los plurinominales que en la historia de este país coadyuvaron y fueron mecanismo para que la oposición llegara a ser gobierno, ahora que la oposición ya no es oposición, sino es gobierno, dice, vamos a borrarlo, ¿no? Ya, a toro pasado vamos a borrarlos y ya. No, vamos a reglamentarlos, vamos a ver opciones, pero no pretendamos regresar a hace 30 años que la Cámara era de 300, en un país que no tenía ahorita. Este país tiene aproximadamente 130 millones de habitantes y el listado nominal ya casi va a llegar a 100 millones. 100 millones. Eso no existía en aquel entonces, y conservar solo 300 diputados para representar, pues es una cosa así. La democracia, podemos estar en desacuerdo con nuestra concepción de la democracia, pero hay un elemento muy sencillo. Si yo tengo 100 gentes y nombro 20 representantes de esas gentes, eso es más democrático que si yo solo tengo 10. Claro, Así es sencillo. se abre el abanico. Y si tengo 50 es más democrático que si tengo 10 o 20. Sí. Entonces, ¿cómo voy a reducir? En un país que ha aumentado la población enormemente y que ya somos casi 100 millones de ciudadanos registrados en el padrón, pues resulta que ahora vamos a regresar a tener 300 diputados otra vez. Fíjate que no. Sí, claro, es correcto. ¿Cómo lo ves, Diego? Yo sí defiendo la figura de los plurinominales, porque justamente definen este principio constitucional, ¿no? El principio de la pluralidad. Justamente como lo decía el doctor, fue un mecanismo para que la oposición tuviera cierto peso, pero ahora que ya está en el poder, pues ya nos cuesta trabajo y hay que borrarla, ¿no? Y así no tiene que ser. En los posicionamientos que ha tenido la presidenta sobre desaparecer los plurinominales, la justificante de vamos a reducir los gastos, vamos a traer el proyecto de la austeridad, creo que no es por ahí el tema, o sea, no. Y ojo, no estoy defendiendo a los personajes plurinominales que están en la Cámara, porque si bien es cierto, ¿a quién tenemos como plurinominales que hemos tenido años y años y años y años y años? Y si vemos el score legislativo, pues la verdad es que son el cáncer en este poder que no beneficia al país y que verdaderamente hoy no son ninguna oposición. Pero particularmente la figura de los plurinominales creo que debe de salvarse, porque justamente valida a las personas que a lo mejor emitieron su voto y que su candidato no llegó porque pues no alcanzó los votos reglamentarios, y que sin embargo gracias a esta lista de plurinominales está siendo representado, a lo mejor no de la mejor manera, pero está siendo representado dentro de la Cámara, ¿no? Y también permite que las minorías o los partidos minoritarios tengan un peso en la oposición. Se me hace de bastante flojera, bastante pesado decir vamos a eliminarlos para que todos lleguemos a por voto popular, pero realmente en un futuro tendríamos que cuestionar si verdaderamente es efectivo este voto popular, ¿no? Yo con pláticas con otros abogados, con otros asesores parlamentarios, decía, y a lo mejor mi comentario va a estar un poco cuestionado, pero
los mexicanos no sabemos votar. Votamos por la carita, votamos por el carisma, votamos por si está sonado o por si es la pareja de, ¿no? O si está guapo, ¿no? Como lo veíamos hace unos cuantos años con nuestro presidente Copetes. Entonces, necesitamos no solamente hacer una reforma que quite el contrapeso de oposición o de las minorías, necesitamos también poner mecanismos de educación para que verdaderamente desde secundaria, primaria, los muchachos aprendan a cómo votar, ¿no? Cómo ejercer un voto responsable, cómo educarse a la manera de elegir sus candidatos. Si no sabemos elegir a nuestro presidente, a nuestros diputados, a nuestros gobernadores, presidentes municipales, yo cuestionaba mucho también la reforma al Poder Judicial, porque no se sabía bien cómo se iba a elegir a los candidatos a magistrados y jueces, ¿no? Yo estuve en este proceso de insaculación en el Congreso de la Ciudad de México, viendo todo este proceso, y la verdad es que ni ellos mismos sabían por dónde empezar, ¿no? Ahora, con esta propuesta que también este plan C propone la elección popular de los consejeros, pues también está cuestionable ahora meter esta carga partidista a un instituto que se encarga de regular estos procesos partidistas, ¿no? Que sean lo más apartidistas posibles, ¿no? Y dirán muchos, pero es que en el Poder Judicial no hubo campañas de colores. Evidentemente no portaban la camiseta de un color o no tenían el escudo de un partido, pero sin duda el Ejecutivo alzó la voz por candidatos. El Legislativo mencionaba a los candidatos en tribuna, en sus redes sociales, y eso es injerencia en el voto, ¿no? Y entonces venir a tratar de hacer esta reforma, pues es situarse a escenarios bastante complicados que podemos compararlos a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, teníamos el caso actual de Venezuela, que también dinamitó el poder electoral, y ya sabemos en qué pasó. Hace unos días ya vimos el escándalo que se armó entre Estados Unidos, que tampoco estoy de acuerdo, pero sabemos por dónde va el camino, ¿no? Este plan, tenemos también Nicaragua, tenemos Bolivia, tenemos Hungría, en donde se hicieron estas reformas al poder electoral, a los institutos electorales. ¿Y qué pasó? Baja participación ciudadana. El instituto dejó de ser un instituto confiable. Todas las elecciones, a pesar de que se simularon legales, hubo cuestionamientos acerca de ellos, ¿no? ¿Y qué más pasó? Que el partido en el poder tomó todos los organismos, todas las instituciones, todos los poderes, y se está haciendo de la Constitución una porquería. Entonces, creo que una de las reflexiones de este programa sería ver hacia dónde estamos yendo como país y lo que nos podría pasar si damos paso a estas alocadas propuestas, ¿no? Rubén, ¿tú cómo ves este tema? Ahora que Diego menciona Venezuela, que nos permite hacer una referencia muy clara de cómo el Estado roba la participación ciudadana. En las pasadas elecciones venezolanas, la oposición documentó con actas su triunfo. Y el Estado y el Instituto Electoral, sin exhibir una sola acta, declara ganadora a Maduro. O sea, el árbitro vestía la camiseta, ¿no? Vota por Maduro. Es inconcebible que las cosas se dieran así. Habrá quienes no están de acuerdo con lo que pasó hace unos días en Caracas, pero nadie puede decir en su sano juicio y documentado que había un gobierno legítimo, ¿no? La oposición los que eran oposición sus vidas corrieron mucho peligro, ¿no? Y yo creo que esa parte es ahí cuando si no tengo la certeza de poder participar de mi seguridad, de mi familia, de mi vida, de mi patrimonio, el Estado puede disponer de él para callarme, no hay camino.
Y nosotros, digo, Hugo Eric Flores, que era parte de esta coalición o es parte de esta coalición, decía hace unos meses, el 70% del país es gobernado por los cárteles, el 70%. Es decir, que el jefe de plaza dice por quién se vota. So pena de muerte al que no me haga caso. Entonces, los distritos que estén en ese 70% del territorio, ¿quién creen que va a ganar? Y habrá otros territorios, como el de nuestra ciudad, donde también el peso del gobierno, de la acción de estos compañeritos de chaleco guinda, que son cuervitos de la nación, hay lugares donde si no votas te quitamos tu apoyo. Habrá otros lugares donde no pueden hacerlo porque el ciudadano lo denunciaría, pero no en todos lados. ¿Quién cree ahora el ciudadano común? Estoy seguro que hoy, después de la reforma del Poder Judicial, quiere estar lo menos cercano al Poder Judicial. No quiere llegar a ninguna barandilla, porque todo va a estar en su contra, sea inocente o no. Entonces, yo creo que esa parte es donde tenemos los ciudadanos que reflexionar y entender el valor que tiene el voto. No es solo voto hoy porque gane un diputado o gane un alcalde, es que estoy definiendo periódicamente, cada 3 años, el futuro de mi país. Claro. ¿En manos de quién pongo al país? Y ahí uno ve las reformas con las acciones afirmativas. El voto, ya hoy el 50% las candidaturas tienen que ser de mujeres, o un 10% tienen que ser ya con población originaria, de origen originario. Hoy para los afromexicanos, la comunidad LGTB, y hemos ido incluyendo, queremos incluir a todos. Yo no sé si la fórmula, me parece que tampoco da tanta apertura a la inclusión, ¿no? Con 10% de candidaturas para la población originaria, ¿cuántos diputados llegan por el voto popular al Congreso? No se refleja, no se refleja. Entonces, en el sentido ese también, las acciones afirmativas tienen que ser temporales para corregir, pero si te das cuenta que no corrigen, pues no tendríamos por qué mantenerlas, ¿no? Yo creo que en el esquema de 300 distritos, como estamos ahora, los 300 los ganaría el gobierno, los 300 los ganaría, no hay quien tenga opciones de competirles. Habría, yo creo, el 15 federal aquí en la Ciudad de México, que es el bastión de un partido, su bastión nacional, pudiera ser, y algunos 4 o 5 distritos nada más que tienen esas características, porque su población es una población educada, participativa, etcétera. Pero en otros lugares el gobierno tiene asegurado los triunfos de todos, las senadurías todas serían del partido del gobierno. Yo creo que esa parte es ahí donde el ciudadano tenemos que valorar lo que pesa, lo que vale el voto. No vale una despensa ni vale 3,000 pesos mensuales. Bernardo, y a la mesa, y para ir concluyendo, porque nos comen los minutos, yo planteaba el tema de los números, y lo planteaba en el sentido de precisamente llegar a esa reflexión final, ¿no? Estamos viendo ahorita lo que está pasando en Venezuela. Decían los abuelos, si ves que rasuran al vecino, pon tus barbas a remojar. Y yo creo que es el momento de que los mexicanos pongamos nuestras barbas a remojar, porque como bien lo dice Rubén, ¿a quién le estoy confiando el futuro del país? Si todo el mundo se desgarra las vestiduras con la democracia, se desgarra las vestiduras con una serie de cosas, ¿no? Pero en realidad, México debe el mexicano, el votante, debe de analizar a quién le va a dar este gobierno, a quién le va a dar una mayoría calificada o no, ¿sí? ¿Cómo se va a manejar? ¿Por qué? Porque la mejor forma de defender la democracia, de defender la soberanía, de defender la libre determinación de los pueblos, está en el voto ciudadano. Y esta reforma electoral va contraria a ese poder ciudadano de que sea el que determine todo esto. ¿Cómo lo ves en una reflexión más breve para ir muy rápido, mira. Vamos a decirlo así, hasta de forma telegrafiada.
Yo creo, vuelvo a insistir, y esa es la fórmula que yo siempre enarbolo. Si tú como ciudadano solo votas y te vuelves a parar dentro de 3 años, eso no es democracia. Claro. Eso está muy mal. ¿Y cuál es la fórmula para garantizar que verdaderamente tu voto sea respetado, que verdaderamente tu instituto electoral organice y cuente bien los votos, que tu gobernante que elegiste o tus representantes cumplan tus anhelos? ¿Cuál es la fórmula? Muy sencilla, se llama participación ciudadana. Claro. Si yo como ciudadano solo participo cada 3 años votando, olvídate que va a pasar esto. No va a pasar porque yo me retiro y dejo que hagan todo lo que quieran. No. Hay un proverbio popular que dice, el que paga manda. Si yo voto, yo soy el que está pagando y diciendo quién es mayoría y minoría, pues entonces yo tengo que vigilar. Claro. Porque si el que paga manda y el muchacho que en el restaurante trae la cuenta ya te la infló y le puso ahí y te hizo malas cuentas y tú, no hay problema, sacas y pagas. Y no haces la cuenta, te van a llevar al baile. Claro, Entonces, hasta la fecha así, te sumaron. Exactamente, eso pasa en todos los restaurantes. Sí. Caballito. Te pones muy lucido, disparado, pues te van a llevar al baile. Sí, claro. No, señor, yo aprendí de un japonés con el que trabajé investigación hace muchos años, que sacaba su calculadora en cualquier restaurante y hacía las cuentas. Y aquí muchos decían, ay, qué miserable, que no. Inteligencia. No me van a robar el dinero que me costó ganar. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo le puede hacer el ciudadano participación ciudadana? ¿Cómo? Que esta elección, estas propuestas que yo he visto, no lo trae. 1, ¿cómo participa el ciudadano? Construyendo sus propios órganos de participación. Claro. Y esto es para todos los partidos. Ujú. Si yo tengo un comité electo por los ciudadanos de mi calle, primero yo los conozco, quiénes son mis vecinos y a quién voy a elegir. Claro. Y si después tengo un comité de mi colonia que sale de esos comités ciudadanos de callecita, pues obviamente son vecinos de la colonia que tienen además que legalmente corroborarlo. Y así sucesivamente, si yo construyo participación ciudadana mediante leyes ciudadanas, órganos ciudadanos, no solo consultivos, sino con capacidad resolutiva en su ámbito. Un comité de calle no va a votar las leyes federales, ¿no? Claro. Va a votar que si pavimentan, que si arreglan la luz, que si el policía de la esquina, va a votar lo que le corresponde. Y luego el de la colonia, y luego el de la comunidad, y luego el de el municipio o alcaldía en la Ciudad de México, y luego el comité regional, luego el estatal, y entonces sí, si yo tengo estos órganos de participación ciudadana, con esos órganos garantizo que mis representantes de veras estén ahí. Y ojo, van a ver cómo los diputados del futuro van a tener que salir de esa carrera de haber sido de calle, luego de colonia, luego de barrio y luego de distrito. Entonces sí, ese ciudadano, todo el mundo lo va a conocer por la representación que tiene. Pues nos comió el tiempo. Tenemos oportunidad de otro programa, yo creo que sí, ya no lo programamos, y hay mucho que hablar de participación ciudadana. Urge una verdadera participación en este país de nosotros, y así lo dijimos hoy, así lo dijeron los invitados, y ahora lo importante es tú cómo lo dirías, y lo mejor, cómo lo harías. Votemos de manera razonada. Hasta la próxima.